Hola, ¿cómo están todas, todos? Muchas gracias por acompañarnos otra vez. Estamos reuniéndonos a las 7:30 en punto, como lo hacemos los miércoles, los domingos, en este programa que se llama No lo vimos venir, que hacemos como siempre con el Nacho Churra, que se recuperó, afortunadamente era solo un resfrío. Muy bien, Nacho. Le preguntamos si era coronavirus. No era coronavirus, No. resfriado solamente. Sí, Ahí lo ven, hola Bea, recuperado. ¿cómo estás? Contento de estar de vuelta. Muy La verdad bien. es que yo no, en ningún minuto me asusté. No lo viste venir, además, ¿no? No lo vi venir y tenía síntomas como propios del coronavirus, pero ya está. Ya me recuperé y feliz de estar de nuevo de vuelta acá y darle un saludo cariñoso también al diputado Alejandro Bernales que nos acompaña este domingo. Ahí está nuestro flamante invitado. Yo lo veo allá, pero puede estar ahí o acá porque va cambiando la configuración. Alejandro Bernales, uno de los diputados del Frente Amplio, como hacemos toda esta ronda que hemos hecho con diputados y diputadas del Frente Amplio. Alejandro Bernales es diputado del Partido Liberal, es diputado por la zona sur del país, es un distrito enorme de la región de los lagos. Estábamos justamente hablando de eso. De hecho, está en su casa en Puerto Montt y él está viviendo como lo que es Chile, ¿no? Pasan cosas en Puerto Montt en estos momentos muy distintas a las que estamos viendo en Santiago, no solamente a propósito del tiempo, y ya nos va a estar contando eso, sino de cuestiones que tienen concentrada la noticia ya, muy distintas a lo que podemos vivir en la región metropolitana. Les cuento un poquito de Alejandro Bernales. Bueno, es un diputado que ama a su región, de hecho, siempre lo dice, ¿no? Que él es de allá, que viaja para allá, que le gusta conectarse. Me dijeron que conoce hasta el último rincón de su distrito, y eso es un distrito muy grande y de difícil acceso en muchos casos, y es también parte de la historia de Chile, todas esas zonas que son alejadas y que se ven muy poco, de repente muy poco reflejadas en estos discursos nacionales o que los concentra Santiago. Tiene 41 años, está casado, tiene 2 hijos chiquititos, tiene muchas fotos que comparte por Instagram con ellos también. Es muy papá en ese sentido, le gusta ir a buscarlos cuando puede al colegio, poquito en la semana, sí, a propósito que está en la Cámara de Diputados. Sí. Es un parlamentario que es diseñador gráfico, estudió en Santiago, pero su pasión es la cultura, la gestión cultural, y esto le viene por su rama materna. Su abuelo materno es pintor, pero es un pintor de la zona muy conocido, Manoli, así se conoce, y él lo fue llevando en los caminos del arte, la cultura, un poquito la política también, y su acercamiento tiene que ver también con que estuvo en Voces Ciudadanas, medios de comunicación digitales, desde allá en Puerto Montt. Parte de su trayectoria, pero vamos a ir conociendo más con el correr del programa. Así es que, diputado Alejandro Bernales, ¿cómo está? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Bea e Ignacio, por esta invitación, por este espacio, poder conversar desde acá, desde el sur, desde nuestro querido sur, la magia del sur, de Puerto Montt. A mí me toca representar, como bien decías tú, Bea, un distrito que es gigante, un distrito, son 18 comunas, muy alejadas una de otra, muy distintas, desde Puerto Montt, Calbuco, Maullín y Cochamó, pasando por las 4 comunas de la provincia de Palena, que es Futaleufú, Chaitén, Palena y Gualeguay, y además las 10 comunas de la provincia de Chiloé, que también tienen una magia distinta, no solo por su patrimonio cultural, sino también por la idiosincrasia que tienen los chilotes. Es una región bien grande, muy bonita, de la que estoy muy contento de representar. Yo, si bien nací en Valdivia, yo siempre digo, nací en Valdivia cuando era la región de los lagos, así que ahora es como la región de los lagos, los ríos, así como díganme, pero bueno, nací en la región de los lagos. Pero soy puertomontino de corazón y he estado harto rato también trabajando acá en distintos proyectos. Y hoy día desde la Cámara representando. Oye, Alejandro, lo comentábamos un poquito antes de entrar al aire, estas diferencias que pasan en Chile, a propósito que es largo, que es distante, en una propia zona, también hay zonas interiores que son distantes. Lo veíamos a través de tus redes sociales, llamabas la atención a propósito de que parece que allá sí hay invierno, o por lo menos un otoño cercano al invierno, a propósito de que acá en la región metropolitana estamos casi todavía viviendo verano. De hecho hoy día no sé si hubo como 27, 28 grados, y de verdad que parecía como este verano medio tardío, pese a que estamos en mayo. Porque hay en partes de tu zona no solamente está lloviendo muy fuerte, sino que ha habido deslizamiento de tierra, hay personas que están desaparecidas, y tú llamas la atención respecto a que pasan cosas en el resto de Chile y que parece que Chile no se da ni cuenta que pasan. Cuéntanos un poquito más de lo que se está viviendo por allá.
Sí, bueno, hemos tenido acá en la provincia, aquí en la región son 4 provincias, la de Osorno, la de Yanquihue, la de Chiloé y la de Palena. Y en la provincia de Palena, es una provincia, como yo decía, les contaba anteriormente, que es una provincia muy como el Señor de los Anillos, ¿no? Como esas escenografías, como mucho bosque, montaña, río, nieve. Ese es donde lo que se vive ahí, es donde todavía no es muy plano Chile, sino que hacia más al sur, en la Patagonia, ya empieza como a aplanarse un poco el paisaje. Entonces, mucho montaña y bosque. De hecho, muchos arrieros aún que viven en esas zonas, que viven en lugares muy alejados. Y ayer empezó un temporal de lluvia que estaba anunciado, pero que lamentablemente fue más de lo que parece se tenía previsto. De hecho, yo he visto muchas imágenes que me han enviado y he notado que lo que nos está diciendo hoy día la autoridad, que es que hay un escenario complejo, yo veo que es mucho más que eso. Hay 2 personas desaparecidas, hubo un aluvión, como bien tú describías, en la zona del Amarillo, en Chaitén. Hay muchas casas que han enviado que están absolutamente inundadas. Hay caminos cortados que dejan no solo aislado Chaitén, sino que también a Futaleufú, Palena. 3 puentes en el piso, y todavía probablemente los lugares, como decía, más cordilleranos, no se ha llegado, por lo tanto es difícil poder tener ciertos reportes ahí. A mí me ha tocado, por ejemplo, hablar con algunos vecinos que ellos mismos reparan las pasarelas, porque es muy difícil que las autoridades lleguen a esos espacios, o simplemente no hay fiscalización en lugares, como digo, cordilleranos, montañosos, donde hay personas que pasan con sus caballos, sus animales, y eso es lo que se está viviendo hoy día. Un fondo, y yo lo expresaba en ese Twitter, que nos olvidamos de repente que quienes viven en zonas extremas y en lugares apartados también son chilenos y chilenas. Y hoy día están viviendo por esta situación, están pasando esta situación, pero durante el año, y así lo he dicho yo en la Cámara varias veces, está ahí grabado, está en los oficios de fiscalización que enviamos, viven en el fondo pagando más de 1.000 pesos de benzina en el año. Yo siempre, cuando llega ese periodo, digo, yo no sé si alguien en Santiago pagaría más de lucas por benzina. Bueno, en la provincia de Palena casi todos pagan más de 1.000 pesos. En la provincia de Futaleufú, o sea, la comuna Futaleufú, perdón, el año pasado se hizo valer un dictamen donde se le prohíbe a las mujeres tener a sus hijos en esa comuna. Por lo tanto, la única forma que tienen es viniendo a Puerto Montt, que en auto son horas y horas y horas. En invierno, o sea, imposible venirse en auto a Puerto Montt. Imagínense lo que pasó hoy día, a lo que se exponen los vecinos en transitar en esos caminos, donde en cualquier momento puede venir un deslizamiento de tierra. Y por avión también es complejo, porque a veces muchas veces se cierra, pero es complejo también acceder a esas avionetas. Y otra opción es irse a tener a su hijo a Argentina, es decir, que le dicen a las mujeres, tengan argentino. Es muy complicado. Yo el año pasado incluso hablé de este tema cara a cara con el ministro Mañalich en una interpelación que se le hizo en el Congreso, y para decirlo en chileno me mandó a la cresta, me mandó a la punta del cerro cuando yo le planteé este tema, porque él decía, no, porque nosotros tenemos que velar por la seguridad, para que estos niños nazcan bien. Entonces, pero la seguridad no es mandarlo. Puedo tratar de entender esa posición, de que la autoridad diga, chuta, yo no me quiero exponer a que ocurra una tragedia, ser el responsable, es cierto, al ministerio. Pero nuestra tarea debe ser que en cualquier rincón de Chile existan las condiciones más parecidas que podría tener una persona por tener a sus hijos o hijas en Puerto Montt. Entonces, eso es donde tenemos que avanzar. Pero, y lo que tú nos cuentas a propósito de lo que está pasando ahora, y que tú dices, pero ojo, esto pasa siempre, y nos das varios ejemplos, se nota, por ejemplo, cuando suceden estas cuestiones que son nacionales, como lo que está pasando con el coronavirus, lo que pasa por allá, y lo que has visto tú desde Puerto Montt, pero en toda la zona, en todo el distrito, es muy similar a lo que está pasando, no sé, en otras partes del país, o lo mismo que pasa acá en Santiago, se toma de la misma manera. Claro, nosotros, mira, desde acá, desde el punto de vista de la crisis sanitaria, nosotros hemos tenido un resguardo, y también lo hemos pedido desde el Congreso, de poder tener cordones sanitarios. De hecho, los pedimos hace bastante rato, especiales para la provincia de Palena, pensando que es zona extrema, y también en la provincia de Chiloé. ¿Y por qué pedimos urgentemente? Apenas yo creo que había pasado una semana. Porque no podemos permitir que el coronavirus llegue con fuerza a esos territorios. Por lo mismo que te estoy contando. Porque si hay una persona que se enferma de coronavirus, que en la provincia de Palena creo que hay 8,
la provincia completa, 8 personas contagiadas. Los servicios son muy precarios, muy precarios. Las camas deben ser poquísimas. Los respiradores, va a haber que trasladar gente a Puerto Montt, en aviones a Puerto Montt, en avionetas a Puerto Montt. Y imagínate que se contagie, lo que tienen miedo los vecinos y las vecinas, el personal médico. Se contagia uno y pierdes a los médicos de toda la comuna. Lo mismo ocurre en Chiloé. Entonces, nos preocupa, y en Chiloé, sobre todo hoy día, cambiándonos saltando ahí de provincia, nos vamos a Chiloé, la segunda comuna con más contagiados es San Cut, y tuvo en un día más de 15 casos, y ahí estamos pidiendo, ojalá que exista una cuarentena total. Si bien hay cordones sanitarios, parece que no ha servido mucho. Muchas veces también, aquí no solo un tema que el gobierno tiene una parte de ejecución de esto, pero también yo he visto mucho relajamiento con el distanciamiento social, como esta nueva, ¿cómo se dice?, nueva normalidad. No fue un buen ejemplo. No fue un buen ejemplo, mucha gente, y yo lo veo también así con muchas autoridades regionales, que de repente están como en otra, así como que de verdad se creen que hay una nueva normalidad y no es así, es cosa de ver las cifras cómo se dispararon. Y en la región, en general, Osorno es la comuna que ya pasó con una cuarentena total, que tiene la mitad de los casos aquí, redondeémoslo en 600, un poquitito más, pero 300 son solo de Osorno. Por lo tanto, son distintos los escenarios en cada comuna. Calbuco, yo sé que me estaban mirando Calbuco, ahí vi un mensaje que nos saludaban. Calbuco igual tiene un cordón sanitario, y muchos de los miedos de los vecinos tienen que ver con la precariedad de sus sistemas de salud. Oye, Alejandro, como que si pudiéramos darle un marco a todo lo que estamos hablando ahora y nos estaba planteando, tiene que ver con el exceso de centralismo, ¿no? Que nosotros ya sabemos que es un problema estructural de nuestro país. Y hemos hablado varias veces en el programa que esta idea como de un centro y una periferia se da efectivamente desde Santiago hacia las regiones, pero también se da en el propio Santiago y muchas veces se da en las propias regiones, ¿no? En donde la capital regional concentra los recursos, concentra la presencia de las autoridades, y luego hay otras localidades, como tú mismo contabas, Palena, que están mucho más abandonadas y que dentro de la estructura regional se sienten absolutamente periféricos, ¿no? Hoy día en la mañana me desperté temprano con mi hijo chiquitito y me puse a revisar noticias, el Twitter, y era trending topic, tendencia nacional, la legua, a propósito de una serie de enfrentamientos que hubo anoche entre aparentemente bandas de narcotraficantes que produjeron unas imágenes escalofriantes. O sea, uno miraba las imágenes de la balacera, del susto, el terror de la gente, de las balas en las casas, de cómo además muchos pobladores habían salido a Santa Rosa a buscar ayuda de carabineros, de PDI, y les pedían, les gritaban, mostraban ahí los videos, entren por favor a la población, entren, no sé qué. Y uno veía realmente, yo pensaba, absolutamente otro Chile, ¿no? Y otro Chile aquí en la esquina, digamos. Dos realidades absolutamente distintas. Yo vivo en una comuna del sector oriente y estoy seguro que cualquiera de las imágenes que uno veía en la legua en la mañana, hoy día, de gente muerta dentro de autos, de balaceras, serían, digamos, estarían todos los noticieros transmitiendo en vivo, ¿no? Y eso da cuenta permanentemente de esta segregación, de esta fragmentación del país, de la ciudad. Y creo que un diagnóstico bastante compartido. Y una de las soluciones o miradas o respuestas desde el mundo de la política a este problema del exceso de centralismo tenía que ver con la elección de gobernadores, ¿no? Se había levantado la idea de que elegir gobernadores regionales iba a permitir de alguna manera atacar este problema del exceso de centralismo. Y ha sido un proyecto bien controversial, hay muchas voces críticas respecto al proyecto, de que no están bien diseñadas las funciones, los alcances, que no tienen poder real, que no es el momento, que hay funciones cruzadas con las de intendente. ¿Qué pensáis tú de esto, digamos, en general del centralismo y la respuesta desde el mundo político a eso, y de la elección de gobernadores, que además parece que está bastante en entredicho por lo pronto? Sí, bueno, tú tienes toda la razón en decir que a veces, claro, desde las regiones nosotros criticamos a Santiago, pero a veces somos tan centralistas como
la misma capital nacional con el resto de las provincias y no las dejamos crecer. Y eso ocurre un poco con Puerto Montt, que muchas veces los recursos, la gran cantidad, no sé, de las autoridades regionales son puertomontinas, y no dejamos que las otras comunas en el fondo tomen sus decisiones. Y también la crítica a que esas comunas pequeñitas, ¿cierto? Como idea las que hablábamos, o más grandes como Castro, Ancud, muchas veces, claro, dependen de la toma de decisiones de Puerto Montt y de lo que dice Puerto Montt para desarrollar sus planes, por ejemplo, de desarrollo. Y respecto a las elecciones de gobernadores, nosotros siempre las hemos empujado desde el Partido Liberal, el diputado Vlado Mirosevich también hace mucho tiempo con los otros parlamentarios del Frente Amplio, y nosotros creemos que siempre van a existir críticas cuando venga un cambio, siempre. Yo me acuerdo cuando los consejeros regionales se eligieron, ¿se acuerdan que hace poco, no hace mucho, los consejeros regionales los elegían los concejales que eran electos, se juntaban y decían, tú vas a hacer el core, tú vas a hacer el core, tú vas a hacer el core, y generó mucha resistencia ese cambio, y cuando llegaron decían, bueno, es que ahora no tenemos facultades, bueno, nosotros hay que dar el paso, y ya hay un proyecto que se debatió en el Congreso, y yo creo que hay que darle curso. Yo creo que lo que está pasando hoy día es la perfecta excusa que estaban buscando algunos para ponerle el freno a mano, porque a mí, el año pasado, algunos parlamentarios chilenos se me acercaron para preguntarme cuál era mi opinión respecto a esto, diciéndome lo mismo que decías tú, Ignacio. No, es que no tienen las facultades, no está claro qué va a pasar si hay un gobernador que es de un color político y el intendente es de otro, se van a generar peleas, ¿qué vamos a hacer? Una serie de dificultades. Pero en ese tiempo estaban bien solos. Esos diputados que nos acercaban estaban bien aislados, y yo notaba que de parte de Chile Vamos, la gran mayoría quería aprobar y que se dé el paso hacia la descentralización. Pero hoy día he visto que no solo desde el estallido social, sino que también esta crisis de salud con el coronavirus ha hecho, claro, que como vamos viendo cómo vienen las elecciones, porque también hay que ser sinceros, estamos viendo, ¿cierto? Nosotros queremos la de octubre, pero tenemos que ver cómo va ese camino, y hay algunos que están aprovechando ese momento para convencer a otros, para que ojalá esa elección se tarde. Yo creo que se tiene que hacer ahora. Nosotros firmamos una carta que se publicó en varios medios pidiendo que esto se realice en la fecha que se tiene que realizar. Me preocupa ciertas señales, como decía, no esa, sino que también hay otras pequeñas que están a la vista. Por ejemplo, la nueva ministra de la Mujer, que ha sido criticada, ¿cierto? Por estar ligada, ¿cierto?, al pinochetismo, etcétera. Y por ser antifeminista, digámoslo. Antifeminista, además, como se la vea, pero ella era alcaldesa y renunció para ser gobernadora regional, era la carta. Entonces a mí la señal política de una persona que quería ser candidata a gobernadora regional de haber dicho, bueno, ahora no voy a hacer nada porque esto se va a desplazar, ¿qué me va a dar a mí ahora? Porque yo dejé mi cargo de alcaldesa para venir a esta otra opción y no va a existir esa otra opción. Entonces, ¿qué me da a usted? ¿Cachai? Bueno, le ofrecemos un ministerio. Entonces eso es una señal clarita. Sí, esa es una lectura que también hacía la Bea, hace un par de programas, me acuerdo, Bea, que tú comentabas y esto. Oye, ¿y qué más a nivel político se puede hacer, Alejandro? ¿Qué otro cambio estructural a propósito de la posibilidad de repensar el país que nos da, ojalá, el proceso constitucional? ¿Qué otras cosas? Porque esta crítica, digamos, esta queja, ya vamos a entrar en temas más de cultura, tú ahí tenías un vínculo importante con el sector, pero esta queja, digamos, del exceso de centralismo, sabemos bien que está en todos lados, digamos, está también en el sector cultura, está, digamos, desde la realidad sanitaria. ¿Qué otras cosas se pueden hacer para enfrentar estructuralmente este problema? Que hay mucha gente que derechamente propone la tesis de que una de las trabas para poder avanzar hacia el desarrollo de Chile, digamos. Bueno, yo creo que tú también das ahí una pista que tiene que ver, por ejemplo, con el cambio de constitución, cómo vamos a redactar esa constitución, qué facultades y poderes vamos a dar, ¿cierto? También en ese marco para pensar Chile y las regiones. Yo creo que es muy importante que cada región tenga clarito, por ejemplo, cuáles van a ser por ejemplo, sus matrices productivas. Y es un tema en la región que es muy importante, porque acá hay una matriz productiva, por ejemplo, si uno
le preguntara a alguien de afuera cómo ve la región y probablemente decir la salmonicultura. Y se va a olvidar que la agricultura también acá es un factor, o sea, en la parte norte es importante, pero cómo también avanzamos en ese sentido. Y muchas veces, acá lo que ha ocurrido en esta región es que el que tiene las lucas coloca la música y decide cómo se desarrolla la región. Y nosotros creemos que tenemos que sentarnos y pensar cuál es la región que queremos y ver qué inversiones hacemos en ese sentido. Acá hablábamos de la provincia de Palena y pongo en esa provincia a Cochamó. Cochamó es muy parecido a Palena, pero es de la provincia de Yanquihue, porque está más cerquita, 1 hora y media. Fue una provincia que ha estado bien abandonada también. Y llegan, por ejemplo, las termoeléctricas y destruyen su gran potencial, que es, por ejemplo, el medio ambiente, su naturaleza. Y eso tenemos que ir también reforzándolo. Y yo creo que muchas, y si tú conversas de repente con algunas autoridades locales, no tienen muy claro cómo para dónde va esa micro, sino que se dedican a administrar. Proyectos regionales, como tú decís, claro, como decidir con la comunidad cuáles son realmente los proyectos de desarrollo regionales y incentivar ese tipo de inversiones y que no sea como aleatorio según simplemente el... Exactamente. Yo creo que, como decía, muchas autoridades locales danzan, claro, al ritmo de las lucas que se están invirtiendo, pero no de la región que queremos, ¿cachai? Entonces, claro, hablamos mucho de turismo, por ejemplo, en esta región, pero tú ves la inversión en turismo y es una mentira la preocupación por el turismo. No hay inversión en turismo. Entonces, cuando tú le dices a las personas, no, vamos, o a los vecinos, vamos, esta es una región con vocación al turismo, que muchos hoy día lo están diciendo. Y esa persona, ese vecino dice, yo voy a emprender. Entonces, cuando yo emprendo, hago unas cabañas. Cuando yo emprendo, me compro un furgón para transportar turistas. O hago otro tipo, no sé, abro un restaurante, y tú ves que no hay inversión y que te mintieron y no llegan personas, tú dices, chuta, entonces es un discurso nomás. Y ahí es donde te faltan, yo creo, más ordenamiento en ese sentido. Y también yo creo que el diálogo entre nosotros los políticos también es importante. Y yo creo, hablando de mi región, no quiero hablar de las otras ni de Santiago, yo creo que en mi región eso es algo que está bastante ausente. Es decir, cada uno navegamos en nuestras islas, en este archipiélago de autoridades, cada uno va para su lado y hay poca coordinación también como para poder poner de repente un foco hacia allá, ¿sí? Sé que yo creo que están hablando de un tema que es súper interesante respecto a qué más se puede hacer, y creo que se ha ido demostrando en todo este tiempo, a propósito de un tema tan grande como la descentralización, y que tiene que ver como con toda esa trenza, y lo mencionaba, bueno, lo planteas tú, Nacho, ponía ahí el ejemplo no solamente de lo que pasa allá, sino también de lo que está pasando en la misma región metropolitana a propósito de la legua, y lo plantea el Alejandro poniendo como ejemplo lo que pasa además en esta zona, en los lagos, en los ríos, además que están súper conectadas, porque fue antes una sola región, y es que, y que yo creo que se ha demostrado, por ejemplo, en la pandemia, que también tiene que ver, porque en el fondo la descentralización tiene que ver también, claro, con una decisión regional, pero también con las decisiones más locales, que son el rol de los municipios. Y cómo se ha notado la diferencia, y por eso uno tiene que proyectar, o sea, el rol que han jugado los alcaldes y la alcaldesa a propósito de la pandemia ha sido tremendo. Entonces imaginémonos cómo habría sido un rol que jugaran gobernadores y gobernadoras, o que hubiesen sido electas o electos, por ejemplo, y cómo estarían representando su propia región si tuvieran otra fórmula y que no fueran hoy día delegados presidenciales como son, y que en el fondo le están cuidando las espaldas al gobierno central y no están respondiendo a su propia región. Solamente imaginémonos cómo sería de distinto lo que estaría pasando a nivel nacional, porque en el fondo descentralizar es básicamente ceder más poder y ceder más lucas. Si eso es el fondo, y esa es la gran, y por eso la gran pelea y por eso es que no se ha descentralizado más nomás. Entonces, claro. Y es súper interesante pensar en cuánto poder más se le podría dar a los alcaldes y alcaldesas, y yo creo que el ejemplo de la legua es súper potente. Si nosotros pensamos en que el tema de la desigualdad es tan grande, bueno, veamos la desigualdad primaria que hay en una región como la metropolitana, y me imagino que en cada una de las regiones se reproduce lo mismo, pero cuando uno ve las cifras no las puede creer. O sea, el per cápita, o sea, cuánto tiene cada municipio por persona de presupuesto, es de no creer en la región metropolitana. O sea, hoy día, una comuna como Vitacura, que además vive toda la gente que tiene más bien, en un gran porcentaje, su vida más bien resuelta, el municipio tiene por persona más de 1 millón de pesos de presupuesto. Y para una comuna como Puente Alto, en la misma región, eso al año.
de la misma región metropolitana, el presupuesto por persona para un municipio como Puente Alto es de un poquito más de 100.000 pesos. Esa es la diferencia. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué pasan ciertas cosas en una comuna y en otra? No es solamente porque la gente que vive ahí puede tener más recursos, sino porque está absolutamente desequilibrada la forma en que un municipio puede atender o puede hacer frente a ciertas cosas. Y si tú no cambias esa estructura de plata, o sea, es muy difícil que esto vaya a ir cambiando desde la autoridad, y pensemos en la autoridad más micro a más macro. Entonces, si tú esa cadena la vas rompiendo, generando otro tipo de balance de platas y otro tipo de balance de poderes, va cambiando esa estructura también. Y eso sería muy deseable. Por eso es súper importante que la cadena se siga manteniendo y no se diga, no, mira, saque gobernadores más adelante. No sabe que esto no lo democraticemos, vamos para más adelante. Es mucho más importante que una simple elección. Tiene que ver con no romper una cadena que sería muy distinta de presión o de manejo de situaciones que la que existe hoy día. Entonces se toca un tema súper delicado y que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, Claro, a propósito de quién toma las decisiones. Y con fuerza, con contrastes políticos, con equilibrio político Absolutamente. que cambiarían. Sí, claro. Oye, antes que sigamos la otra pregunta, quiero leer un poquito, porque han llegado hartos comentarios, preguntas, saludos, entonces para estar como al frente, y preguntas que nos hacen para dejarlas anotadas, ¿eh? Así que vamos con esa. Chalene Dilla dice, qué bueno que no fue nada lo de Achurra. Te mando saludos, Nacho, que no está ahí con coronavirus. Analia Iris, de hola, Bea, dice Matías Marín, dice, grande Bernales, que hable, ay, espérame, que me va a pasar de largo. Marín dice, de Cochamó. Que hable de Basque y de Last Dance. No sé qué está contando ahí. Yo sé lo que está hablando. ¿Qué nos tienes que contar? ¿Ah? Samuel Galvez dice, grande Ale, Mos Zúñiga, aguante Ale. Analia Iris dice, si se puede, somos el poder de muchos. Charlendilla, muy buena tu columna hoy, Bea. Muchas gracias. Jessica Lagos dice, yo no la vi esa, ¿dónde está? Hoy salió en Interferencia, que están pidiendo columnas voy a buscarla. A gente que participó de las elecciones del 2017, así que ahí estamos hablando de la estrategia fallida del gobierno. Jessica Lagos dice, Chaitén, La Junta y otras zonas de la Patagonia, saludos desde Aysén. Samuel Galvez dice, sácate un juez. No sé si es algo Juez, para mi chiquito. eso. Juez, mi chiquito, Samuel. Frida Carrillo dice, grande profe Ale. Epa. Andrés Anzana, ¿cómo está esa ñaca achurrita? Cintia Vivallo, hola Alejandro, hola Bea. Sepúlveda Amador, saludos y fuerza a la gente del sur. Yo no caché la talla, por si acaso. Ahí ustedes me explican. ¿Será como saludos. Caña? La caña. Eso puede ser. Por la caña. O no, a lo mejor por el otro día que faltó, no, pero no era caña, era porque está no era caña, pero caña. Y ojalá, ahora no tiene ojalá, además que en estas circunstancias. Difícil. Amador Sepúlveda, saludos y fuerza a la gente del sur que la está pasando mal con la lluvia. María Velázquez dice saludos desde Calbuco. Manuel Jaramillo dice, diputado, ¿cuándo se va a reunir con la Asamblea de Trabajadores de las Artes Escénicas? Para que anotemos esa pregunta para la respuesta. Jennifer Andrea Bello también deja una pregunta, ¿o no? Sí, dice, una consulta con respecto, y esta ya es una consulta más general, también para dejarla anotado, Ale, si es que sabes o no, pero para poder contestarle, dice, una consulta con respecto al pago de patentes, como por ejemplo restaurantes. ¿Saben ustedes qué medida tomará el gobierno? No hemos podido abrir y por lo tanto sin ingresos para esos pagos. Y yo no sé a esta altura, porque uno se empieza a perder, si eso está considerado en algún tipo de paquete de ayuda. Así que si tú sabes ahí, para que le podamos decir a Jennifer que lo pregunta. Guido Ernst dice, salud desde California, y nos está viendo desde por allá, muy bien. Felipe Pino dice, grande Ale. Catherine Valderas dice, ¿qué opinan ustedes sobre el senador Quintero? Sobre sus dichos y actuar, ¿merece un castigo? Interesante pregunta, además que es de la zona, Rabindranath Quintero, el senador de donde tú eres diputado, Ale. Jessica Lagos, senador, intendente, todo. Exactamente, hizo toda una trayectoria por allá. Sí. Jessica Lagos, saludos desde Coyhaique, por acá también preocupadas por lo que sucede en la Junta. Raúl Marín, Chaitén, qué bueno, el análisis desde los territorios. Andy dice, Ale Bernales es por lejos uno de los parlamentarios más cool de esa cripta llamada Congreso. José Fernando Vidal dice, descentralización en todo ámbito. Nosotros conocemos la región y sus desarrollos macro y local. Mirta Alvarado dice, diputado, tiene razón, todo es mentira, la luz subió el doble en Chaitén, se repite el plato, sabiendo que han pasado desgracias. Saludos. Diego Rivera dice, grande Ale, saludos desde Washington DC, liberales de norte a sur. Pablo Andrés Adriasola dice, saludos Nachito, un abrazo grande. Lice Díaz dice, hola Beatriz, saludos desde Calbuco, escuchando atentamente al diputado de la región. Todo eso llega a través del Facebook en la transmisión de ahora. Buena. Así que eso. Oye,
podríamos responder al tiro esa pregunta Sí, respondámosle al respecto a tiro. sí, a la asamblea de ¿cómo se llama? De trabajadores de la arte escénica, Sí. diputado. Sí, no, la pregunta era cuándo nos juntamos. Mire, yo las puertas de nuestra diputación y del Congreso y de la Comisión de Cultura siempre ha estado abierta a poder reunirnos a conversar. La semana pasada hubo una reunión en la que yo no pude estar, pero estoy en los típicos chats de parlamentarios, que ahí armamos uno con quienes están en la Comisión de Cultura y armamos un documento también en respuesta, pero he estado muy atento a la situación que ocurre en el sector artístico-cultural. Y cuando empezó esta crisis, de hecho, en el Congreso, yo pedí y se votó por amplia mayoría a favor un proyecto de resolución donde pedimos que se hiciera una mesa tripartita entre el Ministerio de las Culturas, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda. Ahí se nos quedó fuera el Ministerio de Desarrollo Social, pero en la última comisión asistió el Ministerio de Desarrollo Social. Estamos muy pendientes de cómo ir, en el fondo, acelerando estos recursos que existen en el ministerio para que lleguen finalmente a los artistas. Y en eso no hemos estado las últimas, no sé, más de 7 sesiones solo en este tema, recibiendo a la ministra, a los subsecretarios. Hubo una sesión que nos dejaron tirados y votados, plantados todos los ministros. Nosotros ahí nos quejamos fuerte por ese actuar. Y vamos avanzando, ¿cachai? O sea, yo cuando digo vamos avanzando, hemos logrado por lo menos tener ciertas claridades, aunque vemos claridad, pero poca acción todavía. Mañana se lanzan las bases de este plan de emergencia que anunció el Ministerio de las Culturas, que son estos 15.000 millones de pesos, que yo debo decirlo, o sea, se generó mucha crítica cuando se anunciaron los 15.000 millones de pesos. Y yo creo que fue una buena apuesta o trabajo de la ministra. Digo, ¿por qué una buena apuesta? Porque esa es su pega. Su pega es, en el fondo, ver cómo va a ayudar al sector artístico-cultural. Y desde la derecha de su sector le sacaron la mugre. No sé si se acuerdan, pues le sacaron la mugre Sí, a la ministra. y desde los sectores y los gremios también, porque la verdad es que ha habido muy poco espacio de participación real, de incidencia. Yo quería entrar un poquito a ese tema, Dale. vea, con permiso, del tema cultura. Alejandro tiene una estrecha relación con el sector, fue Ceremi del primer gobierno de Piñera, que es un tema que por ahí podemos comentar Sí. porque es como una Después vio la luz, excentricidad. dices tú, porque después vio la luz y está hoy Después día en vio el la Frente luz, Amplio, digamos. por eso digo, es como una excentricidad. Pero, tiene un vínculo importante con el sector cultural y además forma parte de la Comisión de Cultura de la Cámara y probablemente, ya no sé qué es lo que va a pasar con todo el tema de la presidencia de la Cámara, pero normalmente debería asumir la presidencia de la Comisión de Cultura, tengo entendido, ¿no? En lo pronto, eso ya está medio... O en lo de No después. lo sé, porque se está rebarajando todo. Se Ahí está no sé, yo ahí no voy a reorganizando todo. anunciar nada en ese Ya, sentido. ya, perfecto. No, yo he tenido un estrecho vínculo también con el sector cultura desde el otro lado, digamos, desde el rol de Claro. los trabajadores. Me tocó presidir el sindicato de actores y actrices durante los primeros 2 años de este gobierno. Y la verdad es que tengo una visión bastante crítica respecto a lo que ha sido la gestión en cultura de parte del ministerio. Creo que a pesar de que valoro a alguna gente, digamos, la voluntad o el interés de alguna gente del propio ministerio, el propio subsecretario y otros trabajadores, digamos, del ministerio, pero yo tengo una visión muy, muy crítica de lo que ha sido la gestión en cultura. Creo que paradojalmente le tocó a un gobierno de derecha implementar un Ministerio de la Cultura, que es una cuestión a contrapelo, porque lo cierto es que la derecha, por lo menos la derecha parlamentaria, nunca quiso realmente el ministerio, y dentro del ideario de un sector importante de la derecha no cabe un Ministerio de la Cultura. Por lo tanto, ha sido una implementación un poco a contrapelo, y yo creo que el sector y el gremio y la organización de trabajadores de la cultura en el país ha hecho una labor importante de defender año a año los presupuestos, porque creo que si no, las cosas podrían haber sido mucho peor.
Yo tengo una visión muy crítica de la gestión de la ministra. Me parece que una ministra que no ha querido meter las patas al barro, y este es un ministerio en que hay que meter las patas al barro. O sea, no podía entrar a tratar de estar por sobre el bien y el mal y estar ahí en la alta cultura y en la inauguración y en la efeméride. No, aquí hay que entrar a meter las patas al barro, porque es un sector que, además de la problemática artístico-cultural, tiene una problemática de laborabilidad terrible, un nivel de cesantía y de precariedad laboral enorme, y creo que en esta coyuntura ha quedado muy expuesto. Pero yo quería preguntarte sobre algo muy puntual, perdón que me haya extendido en esta No está introducción, bien. pero es un tema que para mí es un tema que me toca, ¿no? Me toca como dirigente o como ex dirigente y además como trabajador del sector. Hay una ley, que es la ley del patrimonio cultural, que una ley que ha sido bastante criticada por los sectores, por los gremios, por las propias organizaciones de trabajadores dentro del ministerio, y por otras organizaciones externas, digamos, del sector artístico-cultural. El propio sindicato de actores se ha opuesto a este proyecto de ley, y cuando comunicamos a la opinión pública que iba a estar en este programa, Alejandro, gente de ANATRAP, de la Asociación de Trabajadores del Patrimonio Cultural, me escribió y me pidió que te preguntara explícitamente por qué tú te habrías mostrado favorable a este proyecto. Y me pedían como darte algunos argumentos. Primero, la resistencia del sector, de los trabajadores del sector. Luego, que la ley entra en un momento en que está construyéndose la orgánica del Ministerio de la Cultura y hace algunas modificaciones que, entre otras cosas, podría además interferir con el convenio de la OIT que tiene Chile respecto a la consulta indígena, en temas que toquen y que sean, que aludan a interés de estas comunidades, y que aquí no habría esta consulta. Entonces quiero preguntarte por qué visión tienes de este Sí. proyecto. Sí, mira, bueno, tocaste hartos puntos, me hubiesen gustado también hacerles como doble clic, pero fijémonos, o sea, concentrémonos en la ley de patrimonio. Mira, lo primero que todo, yo creo que, bueno, estamos en una... De nuevo voy a partir al revés. Voy a hablar desde el territorio. A mí lo que me pasa, ¿cachai? Cuando empezamos a discutir este proyecto, cuando ingresó el proyecto más allá de cada uno de los detalles, artículos, etcétera, es que tú lo dijiste, yo fui seremi de cultura en la región, y yo cuando recorro la región y cada una de las comunas y converso no solo con los encargados de los museos y con los funcionarios, sino con los vecinos y las vecinas, existe hace rato ya una idea, o sea, o se pide que exista una nueva ley de patrimonio. Es decir, que el antiguo Consejo Monumento, como lo conocemos, ¿cierto? O la ley de monumentos nacionales, que esa es la ley, queda en el fondo atrás, porque tiene varias trabas, porque no está actualizada, una ley de varios años atrás. Y hoy día existe una opción de poder modificar esa ley. Entonces nosotros, cuando llega el proyecto, que además, voy a tocar un poco lo que decía anteriormente tú, es el único proyecto que tiene el gobierno. En otras gestiones, yo no sé cuál es el otro sello del gobierno en esto, porque uno podría decir, no sé, Bachelet 1, centros culturales para comunas con más de 50.000 habitantes. Después, tú podrías decir que vino, no sé, hubo teatros regionales y empezó el cambio de Consejo de la Cultura del Ministerio. Luego Bachelet 2 estuvo los SECREA, que son muy, muy importantes, que son esos centros de creación artística, que nosotros tenemos la suerte de tener uno en Chiloé que funciona muy bien con los jóvenes. Y ahora realmente yo sé cuál es el hito, qué va a ser lo que va a poner este gobierno como cultura. Y lo primero que decían era la instalación del ministerio. Entonces decía, pero eso no puede ser un hito de un gobierno instalar un ministerio, porque entendemos que es complejo, que es difícil, que tiene dificultades, pero la ciudadanía, los artistas quieren un proyecto que sea más relevante, digamos, o sea, que sea otro. Ya aparece la ley del patrimonio. Yo entiendo que ha generado resistencia en varias organizaciones, como también hay otras organizaciones que están a favor. Entonces, de nuevo, hablando del territorio, a mí me ha tocado exponer en todas las comisiones, juntarme con ellos, escucharlos en diferentes, como digo, comisiones. Ellos tienen un punto que es el de
participación en el fondo de la consulta indígena. Y un punto que nosotros se lo hemos hecho saber al subsecretario, quien asiste a todas las comisiones, y se ha quedado comprometido a ver cómo se va a avanzar en ese tema. Yo al proyecto, cuando llegó a mis manos, yo le hice varias observaciones pensando que se pueden hacer indicaciones para mejorarlo. Por ejemplo, una de las cosas que a nosotros nos preocupa, y lo hablo desde acá en las regiones, yo sé que en las regiones no hay personas que están a favor o en contra, pero nosotros siempre nos quejamos que Santiago toma las decisiones por nosotros. Entonces, cuando está la isla, por ejemplo, en Kemchi, que no se puede declarar patrimonio, por ejemplo, santuario de la naturaleza, porque Santiago no lo decide, o porque el proyecto está en el número 1000 de todas las prioridades que tienen otras regiones, nosotros creemos que eso tenemos que llevarlo y hacerlo en la región. Y por ejemplo, esta propuesta de ley de patrimonio tiene un consejo regional. Ahora, nosotros le hicimos la crítica a ese consejo regional, que creíamos que era un consejo absolutamente muy político. De hecho, del 100% de los representantes, un 70% eran Ceremi. Y nosotros le hicimos saber al subsecretario que finalmente la toma de decisión iba a ser política y que quienes eran los técnicos iban en el fondo a perder en eso. Nos preocupa mucho que el organismo sea siendo, ¿cierto?, un ente técnico y no político, porque las decisiones en patrimonio tienen que ser técnicas, y hay un montón de personas que nos están viendo, escuchando, que van a las comisiones, que han estudiado y saben perfectamente qué se puede declarar patrimonio o no. Por otro lado, me preocupa, por ejemplo, y que esta ley lo aborda en una medida, podemos de nuevo decir, está bien, más, menos, pero toda la gente que vive en una zona típica, por ejemplo. A mí me pasa cuando yo voy a Chiloé que un vecino me dice, oye, me van a declarar zona típica, y el mundo del patrimonio aplaude, y los vecinos están, pero con la peor cara. Dicen, no, pero es que aquí ahora no voy a poder mi casa ni pintarla, cambiarle una tejuela. Me perdieron en un cacho. ¿Por qué? Porque el gobierno, por ejemplo, no me da, en el fondo, apoyo a que yo pueda cambiar, por ejemplo, o cómo yo vivo en este espacio. Y así me ocurre. Y tú cuando ves, de nuevo yo te podría dar ejemplos puntuales de la región de los lagos, que son zonas típicas y tú vas y las casas se están cayendo. Entonces, o por ejemplo, para resguardar la iglesia de San Francisco de Chiloé, la típica postal, ¿cierto?, de la ciudad de Castro, la iglesia amarilla, grande, ¿cierto? Para protegerla, con esta polémica del mall de Castro, se hizo, en el fondo, un plan ¿cierto?, de acción para protegerla, que tenía que ver con el resguardo de ella, estableciendo una zona típica del centro de Castro. ¿Qué hubo la escoba? O sea, yo puse un mensaje en redes sociales, yo creo que el 90% en contra. ¿Y en contra por qué? Eran comerciantes, dueños de casonas antiguas en el centro de Castro, diciendo, no, porque yo aquí no voy a poder hacer nada con mi casa. No voy a poder mover nada. Y nosotros lo que estábamos buscando, finalmente, es proteger la iglesia de Castro para que no se instale nada ahí. Entonces, yo empecé a explicarle a las personas, a decirle, oiga, ¿sabe qué? Pero esta ley va a haber un cambio de ley y usted va a tener ciertos beneficios por esta ley. Por ejemplo, si usted tiene un local comercial, las contribuciones ya no va a pagar el 100% de su contribución, va a pagar el 50%. O va a tener ciertas... Entonces, yo creo que hay que discutirlo. Yo, claro, las comisiones he dicho, a mí me interesa avanzar en esto. Y el gobierno, nosotros hemos sido críticos también. O sea, aquí tampoco es que, claro, el diputado Bernales dijo que sí, yo digo que sí a todo. No, nada que ver. Aquí nosotros lo que estamos haciendo es avancemos a tener una ley de patrimonio, a dejar esa ley antigua atrás, avanzar hacia una nueva, proteger a los trabajadores también dentro de esa ley, porque hay muchos miedos también de que se fusiona con qué, pero también avancemos siendo críticos. Nosotros le hemos hecho un montón de indicaciones y los trabajadores han ido a las comisiones y han hecho puntos que han sido súper válidos y nosotros lo hemos anotado. Yo le he pedido a las asociaciones funcionarias decir, ¿sabe qué? Envíeme todas las indicaciones que quieran. Yo las ingreso, todas, y las votamos y las discutimos. Entonces, ese proceso en el que estamos, y el gobierno hoy día va a ingresar una ley sustitutiva a este proyecto. Por lo tanto, hay que estar muy atentos. Súper. Muchas gracias por la detallada respuesta. Espero ahí que los dirigentes Sí. hayan quedado conformes, si no con la posición, al menos con la claridad de la información y los argumentos de la postura. Sí, claro, Sí. y como te digo, va a generar evidentemente esto. Ahora el proceso está absolutamente congelado. De hecho, nosotros no hemos visto cuándo vamos a poder hablar de cómo ir avanzando la ley de patrimonio. Yo sabía que tenía mucho interés también el subsecretario. El subsecretario obviamente va a querer que este proyecto salga en el gobierno donde él es el subsecretario, anotar en el fondo, avanzar en ese sentido, pero nosotros le hemos puesto en el fondo, como digo,
las alertas necesarias, hemos hecho saber nuestros puntos donde tenemos diferencia, y también hay que decirlo, la Comisión de Cultura, los últimos 8 meses, nosotros sesionamos 2 veces a la semana, lunes y jueves, en un 90%, si no más, hemos recibido distintas organizaciones, arqueólogos, historiadores, de todo el mundo, a plantear su posición sobre la comisión, o sea, sobre la ley de patrimonio. Por lo tanto, se ha transformado también ese espacio que algunos de repente, lo voy a decir así, algunos lo ningunean, en un espacio como el que debe ser, donde se escucha a la ciudadanía para poder en el fondo reflejar eso en la ley. Oye, quería seguir con varios de los temas que nos presentaron porque yo creo que explican a más hartas cosas. Solamente lo de Jenny, porque tú me hacías ahí un gesto, porque Ale, yo sé que tú estás en la Comisión de Economía, así que en una de esas lo han tocado o no lo han tocado en nada, pero ella preguntaba por, ¿se ha hablado algo de pago de patentes para locales pequeñitos, para locales en general? No, no se ha tocado ese tema, nosotros Ya. lo hemos tratado de instalar en la comisión, digo, como digo, tratarlo así que sea un proyecto, para ser serio, Sí, decir, sí, sí, yo lo he lo pregunto hablado, porque y de repente lo, uno se pierde con los paquetes de, ya. claro, no, nada al respecto. De hecho, por ejemplo, otra cosa que a nosotros nos preocupa mucho tiene que ver con los transportistas. Por ejemplo, el transporte escolar hoy día está en cero y tampoco se les ha permitido, por ejemplo, aplazar, no sé, sus pagos de permiso de circulación, etcétera. Hay mucha gente angustiada en esta región, por ejemplo, en ese punto. Y podría ir, si tú quieres, bueno, profundizar en economía, pero hay proyectos en los que estamos avanzando, como por ejemplo la prórroga de los pagos de los créditos de consumo y de los créditos hipotecarios, que ha generado bastante resistencia, al igual como lo tuvo la prórroga de los pagos de los servicios básicos, es decir, el agua, la luz, la telefonía, que de hecho el ministro, una vez que lo aprobamos en la Cámara de Diputados, dijo yo ir al Tribunal Constitucional a declarar esto constitucional. Hoy día estamos avanzando con los créditos y con los bancos en la comisión porque nos han llegado temas así muy de nuevo, de los contactos que tenemos con la ciudadanía y los vecinos. No sé, una persona que pagaba un crédito hipotecario, dar un ejemplo, me acuerdo ahora, que pagaba 280 lucas, el banco le está diciendo, ok, porque todos los bancos han sacado como medidas, paquetes de medidas para ayudar a Fórmula. que la gente no pague, por ejemplo, 3 meses. Pero la ayuda, cuando uno ve el resultado final, parece más bien un negocio que una ayuda, porque esa persona que pagaba 280.000 pesos, le dicen, págueme al final, pero 470.000 pesos, y calculado con la UEFA hoy día. O sea, cuando eso termina, va a ser sobre 500.000 pesos. Y esto estamos tratando nosotros de ponerle por lo menos un piso, y hay un sector que estábamos todos bastante alineados en la comisión, yo voy a decir, incluso parlamentarios de Chile, vamos a presentar un proyecto en ese sentido, pero ha ido la banca constantemente a la comisión a instalar miedo y susto en el resto de los parlamentarios, y vemos como ya empezamos de nuevo la gente de Chile Vamos, los parlamentarios de Chile Vamos a empezar a retroceder en este proyecto porque la banca dice, no, es que, pucha, si vamos con esto vamos a quebrar, o no nos va a funcionar, o va a haber gente que podía pagar y que no va a querer pagar, y eso va a generar que no tengamos plata, entonces no vamos a poder pasar plata. Por ejemplo, con el FOGAPE, el famoso FOGAPE, nos han llegado también una realidad muy distinta a la que se nos dijo que iba a pasar, y nosotros Sí, lo claro. advertimos. Y le voy a dar un ejemplo, una persona de Valparaíso que fue a la comisión el otro día, dice, yo generalmente mi mes eran 80 millones de pesos, para todas mis actividades, yo fui al banco a pedir 40, no los 80, porque tenía los otros 40 y me dieron 16. Entonces yo con eso, dice, yo quebro, o sea, no tengo ninguna opción. Y los más chiquititos no tienen nada. O sea, y de hecho esto se comentó que iban a ser 2 o 3 días, y hay personas que llevan más de 7 días esperando respuesta si se le va a poder ayudar desde la banca. Y yo desde ahí, el partido, también el Frente Amplio, hemos sido muy duros y tratar de instalar una agenda que hemos logrado en cierta medida para terminar con el abuso de los bancos. Yo creo que una gran victoria que tuvimos hace poquitito fue el famoso seguro antifraude, que es bastante, a mí me parecía bastante, es un abuso así descarado, porque tú vas al banco y te cobran un seguro para cuidar tu plata. Entonces, hoy día nosotros presentamos un proyecto que se ganó, de hecho la banca fue al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo que no había lugar, no se va a poder cobrar más, y avanzamos en el fondo en ese pequeño abuso, porque además a ti te roban la plata, o sea, por un cajero. A una señora, por ejemplo, que le robaban de la cuenta RUT la pensión que le depositaban ahí. Claro, esa persona no tenía derecho a reclamar y se demoraba la plata igual un par de días en reintegrarse en esa cuenta. Entonces legislamos también bajo eso y logramos avanzar algo en ese sentido, pero veo que en general la banca está bien al debe en esta crisis.
O sea, al debe total, para no decirlo. Perdona, Nacho, yo quería tomarme de eso que estábamos conversando para hacerle otra pregunta al Alejandro y abrir otro tema. Lo hacía alguien presente por acá. Déjame ver si lo alcanzo a encontrar el nombre, porque se me perdió un poquito revisando otra de las preguntas. Fernando Aravena, que hablaba sobre, dice que bueno verlo, solo quería comentarte que es hora de que los políticos pasen a la acción. Muchas familias están pasando hambre, no solo en lugares llamados guetos o campamentos, en las poblaciones donde el nivel es más acomodado también hay hambre. Familias sin trabajo. Los políticos son capaces de organizar ollas comunes sin buscar nombres o fichas, solo solidaridad. Y plantea el tema de las ollas comunes y del hambre. Y hoy día lo hace también Paulo Guenau, que es cabeza del Hogar de Cristo hoy día, que también pone el tema de que la gente va a empezar a pasar hambre. Lo instala como, a propósito de la crisis económica, que no se va a instalar luego, sino que se está empezando a instalar hoy día. Y efectivamente en ciertos sectores se vuelven a armar ollas comunes de familias o personas que empiezan a solidarizar en cuadras completas, a propósito de una cuestión que no habíamos visto hace tiempo de manera más generalizada, ¿no? Porque sí, efectivamente, hay bolsones de pobreza en todo Chile y todavía no podemos decir que hay gente que no pasa hambre en Chile, porque eso sí sigue existiendo, pero de una manera más generalizada, como lo que puede provocar la pandemia a propósito de lo mismo que estábamos diciendo, como es un descalabro a todos los niveles. Entonces, a propósito de eso, Alejandro, y yo entiendo lo que dice Fernando, de movilizarse en cuestiones bien concretas, pero más allá de esa movilización concreta que yo lo entiendo, ¿se puede hacer algo más a propósito de esto que se vivió la semana pasada en el Congreso, ese tira y afloja, y que hoy día fuimos conociendo más detalles, que es que desde la oposición se intentó de que hubiese habido una ayuda desde el Estado que fuera más allá que un bono de 65.000 pesos por persona y que iba a ser decreciente y por solo 3 meses, entendiendo que es una ayuda muy menor porque deja a las familias por debajo de la línea de la pobreza, es una ayuda muy insuficiente para la carga que hoy día tiene cualquier familia que tiene que pagar cuentas, arriendo, comida, y que sabemos ahí hubo una lucha porque fuera por lo menos que alcanzara lo que se considera línea de la pobreza, y que es un número que lo maneja el propio Ministerio de Desarrollo Social en Chile. Entonces, y no se logró. Y hoy día conocemos cuestiones tan brutales como que la UDI felicita y quiere poco menos que condecorar a los ministros porque no se dieron en las 65 lucas, una cuestión brutal, brutal. O sea, no tiene para mí otro nombre que eso, ¿no? Es la ideología pura. Nadie puede depender del Estado acá. ¿Hay posibilidades de seguir presionando desde el Congreso? Y me tomo de la pregunta que hacía la persona que nos está escuchando, de seguir presionando para que esto crezca de otra manera, o sea, para que el Ejecutivo efectivamente suelte más plata, o sea, porque uno se pregunta, en Santiago y en todas las zonas donde hay cuarentena, si la gente no tiene para comer, no se cumple la cuarentena nomás, o sea, no hay que hurgar más, es así de sencillo. Entonces la gente se va a poner en riesgo porque no va a tener para comer. Y a eso vamos a llegar. ¿Hay posibilidad de ampliar eso o no se puede hacer mucho más en el Congreso? Mire, yo no te lo voy a responder desde la Comisión de Economía. Ya. Porque nosotros ahí estamos tratando, por ejemplo, de impulsar estos proyectos que lo que hacen es ayudar con un granito de arena a muchas personas. Cuando digo granito de arena es, que no tenga la preocupación de que le van a cortar la luz, el agua o la telefonía en estos meses, o que si no va a pagar, no le va a llegar al cuarto mes, por ejemplo, una cuenta gigante, ¿cierto?, por 3 meses acumulados, sino que va a tener 12 meses para pagarlo y sin intereses, o que sus créditos, por ejemplo, va a poder descansar tranquilamente de no pagar esos créditos por estos meses con el proyecto de la prórroga de los bancos. Pues nosotros vemos, de nuevo, una actitud del gobierno que es de no querer avanzar en estos temas. Y se nota cuando el ministro de Energía dice voy a ir al Tribunal Constitucional porque aprobaron el proyecto que tiene que ver con los servicios básicos. O vemos, por ejemplo, en la banca, curiosamente, en la Comisión de Economía, la semana pasada, entró un proyecto con suma urgencia y tuvimos que dejar de debatir de los bancos. Entonces entró el proyecto que tiene que ver con colusión, que es un buen proyecto y nos parece que hay que legislarlo, ojalá lo saquemos, pero nosotros sentimos que nos entraban y después los proyectos dicen, oye, pero ¿por qué no ponemos este otro? ¿Y por qué no ponemos este otro? Y vamos dejando que pase. La semana pasada tuvimos en la comisión y nos discutimos al final porque las indicaciones para el proyecto
de los créditos va a ser para 2 semanas más. Es decir, cuando se legisle, capaz que haya terminado la crisis y no le sirva a nadie. Entonces nosotros vemos efectivamente como los halcones que tú decías, así que defienden las 65 lucas, como este estado de poco diálogo y poca humildad. De también escuchar a que los parlamentarios que somos oposición queremos aportar y transmitirle en este caso al gobierno lo que está pasando y lo que nos sucede en nuestros territorios. De nuevo, hablo del territorio. Cuando a mí me llega un mensaje ayer, yo te voy a hacer un caso ayer, por eso tenemos los transportistas. Ayer yo comenté en una publicación y una señora me mandó a la punta del cerro, hacia la punta del cerro. Y yo le escribí por interno, le dije, pero chuta, que la emplacé en el fondo como a tener respeto cuando... Y ella decía, chuta, discúlpeme, lo que pasa es que estoy desesperado porque no tengo para comer. Me dijo, no tengo para comer. Y le dije, y entrar en el FOGAPE, no me sirve nada, no estoy en ninguno, yo no calzo en ninguna de estas medidas. No me sirve ninguna de estas medidas. Entonces me dice, claro, lo que decías tú, yo si me llegara a las 65 lucas, igual voy a tener que ir a la calle. Y ya que mi furgón escolar no sirve y me están obligando también a pagar mi permiso de circulación y sacar mi revisión técnica, ante esta situación, igual voy a tener que ir a la calle y sumarme a los vendedores ambulantes, que es una cesantía, digamos, disfrazada. Entonces, ese es el estado de desesperación. Y muchas veces a nosotros, claro, se nos cataloga y se nos empieza a poner etiquetas, los obstruccionistas, los que no quieren bla, bla, bla. Y es un estado de ánimo de muchos, en el fondo, de que nosotros tenemos la razón, nosotros vamos, estas son nuestras medidas, y claro, la justificación es, claro, hoy día son 65 lucas, pero estamos haciendo otro proyecto. Entonces, no, así el tema de la sanidad es como, ojo, o sea, esto no es lo único, vienen más, pero ¿qué es más? Nos necesitamos ahora. Y ahí nosotros creo que hemos sido claros en eso, pero no lo suficientemente de repente fuerte o más, hemos tenido más fuerza para lograr que eso, para que nuestra mirada también se incluya en estos proyectos. Yo creo que quedamos muchas veces fuera. Nosotros tuvimos que votarlo el día martes. Nosotros con el Blau votamos a favor porque estábamos un poco entre la espada y la pared, ¿no? Y la gente se sienta así también. A mí la gente me lo ha dicho, me lo ha comentado. Me dijo, bueno, las 65 lucas o nada. Yo obvio que quiero las 65 lucas, diputado, me dicen. Entonces, uno se siente, ¿cachai? Uno hace el punto, hace todo, pero lamentablemente yo no veo, por ejemplo, los anuncios como medidas más fuertes. A mí, por ejemplo, hablando de los restaurantes nuevamente, a mí, de nuevo, yo me llevo muy bien con la gente de los restaurantes en Puerto Montt, porque pertenecen a gremios del turismo. Yo me metí harto en el mundo del turismo. De hecho, en la Comisión de Economía cateteo harto el turismo, que, por ejemplo, a diferencia de cultura no lo puede criticar y todo, porque hay un fondo pequeño, lo que sea, pero en turismo se han desaparecido, no hay nadie a cargo de turismo. Entonces, uno ve en el fondo que no hay cuando le plantearon la idea, oiga, pero prorroguemos el IVA, por ejemplo, en los restaurantes. Y tú sabes que van a encontrar una puerta, te van a decir que no. O, por ejemplo, en el Congreso estamos llenos de estos proyectos de resoluciones, que pedimos 1000 cosas, porque finalmente no terminan traduciéndose en nada. Y ahí es donde también yo entiendo el malestar de la ciudadanía. Sí, ahora, respecto a eso, Alejandro, y un tema que hemos tocado en general con todos los parlamentarias que han pasado por el programa así, respecto a la poca herramienta o a la poca capacidad de incidencia que tienen realmente los parlamentarios a la hora de tratar temáticas que involucran recursos públicos, ¿no? Que sabemos que son iniciativas exclusivas del Ejecutivo y que de alguna manera lo que intenta hacer la oposición. Yo ayer en un chat con unos amigos estábamos celebrando el cumpleaños de uno de ellos en un Zoom y terminamos hablando de política, por supuesto. Y me decía, no, que el Frente Amplio no hace nada, que no sé qué. Yo le decía, pero chiquillos, ustedes saben cómo funciona el sistema político chileno. O sea, díganme, ¿cuánto más se puede hacer? Conociendo la realidad y las posibilidades, ¿cuánto más se puede hacer realmente con las herramientas que cuentan los parlamentarios? Más que tratar de tensar los proyectos, subir un poco los montos, girar un poco la dirección, sobre todo en un estado actual, en un estado de catástrofe, en un estado en donde hay si ya tenemos un sistema ultrapresidencialista con mucha concentración en el Ejecutivo, en un momento de ¿cómo se llama?, de concentración de la narrativa del país, de la información del país,
en donde el ministro de la Salud tiene prácticamente cadena nacional todos los días. O sea, hay una sobreconcentración de lo que ya es un sistema hiperpresidencialista. Y la verdad es que el Parlamento muchas veces queda muy impotente frente a esto, y porque además tienes tienes la urgencia a tu favor, y es lo que tú dices, y cuando tú tienes la urgencia a tu favor, doblar la apuesta es muy difícil, porque cada momento, cada segundo te corre en contra. Entonces, el que va y pone 10, y tú decís, no, pero ¿cómo voy a poner 10 en la mesa? Pon 20, y el que tiene el poder de poner 10 y dice, bueno, 10 o nada, y empieza, y la gente dice, bueno, 10, pues, sí. Entonces, la posición en la que queda, por ejemplo, el Frente Amplio, es súper compleja, digamos, y yo veo como mucha impotencia en eso. ¿Por dónde crees tú que se puede hacer más, digamos? O sea, hay posibilidades en el entendido de que hay una urgencia, en el entendido de que efectivamente hay que, digamos, no obstaculizar ni tratar de sacar réditos políticos de una crisis sanitaria, de un momento tan complejo. O sea, yo creo que en eso se ha actuado con mucha ética de parte de la oposición, al contrario de lo que ha tratado de mostrar el gobierno, que yo creo que ha sido súper injusto, digamos, en su ponderación de cómo ha actuado en general la oposición o las oposiciones que han aprobado la gran mayoría de los proyectos, digamos, en la crisis, lo han aprobado. Pero ¿cuál es el margen, cuál es el espacio en el que todavía se pueden hacer otras cosas, o en esto la verdad es que hay que hacer un poco lo que se ha hecho hasta ahora, nomás que es como tratar de tensar, de poner a la opinión pública a tu favor, ver si se pueden subir un poco los montos? Porque perdón, para terminar con esto, porque tú también das un ejemplo el tema de la banca. O sea, hasta hace unas semanas atrás teníamos al ministro Briones y al propio presidente de la República diciendo, no, nosotros confiamos en que la banca se va a portar a la altura. No. Bueno, pero ¿y si no se porta a la altura? No, nosotros creemos que se va a portar a la altura. Bueno, no se portó a la altura. Ahí está, no se portó a la altura. Efectivamente, no están dando los créditos, las pymes dicen, yo debería optar a 40 y me dan 15, o llevo 2 meses tramitándolo y no me responden. ¿Hay margen? ¿Se puede hacer más? ¿O por lo pronto esperar a poder cambiar este sistema político? Chuta, sí, es muy difícil avanzar con un gobierno tan una pregunta suave, ¿no? Una pregunta suave. Sí, suavecita. Es como la sensación de impotencia de todos los entrevistados, ¿no? Suscribo. No, a nosotros nos pasa constantemente, pero bueno. Pero claro, yo lo que te iba a decir es que estamos, claro, frente a un gobierno que es muy arrogante y muy ideológico. O sea, básicamente yo creo que esta defensa de los nuevos halcones del Congreso, ¿cierto? Del ministro Sichel, el ministro Ward, felicitados por Jacqueline Van Rieselberghe por no subir las 65 lucas, tiene que ver con algo ideológico. Sí, claro. Pues yo no creo que a la senadora no le llegue un mensaje de la gente de su distrito, de su región, diciéndole que con 65 lucas no va a vivir. No lo creo. Entonces simplemente es un tema, no le demos la razón a estos gallos. No le demos la razón, no hay que darle la razón, porque si lo subimos les damos un punto a ellos. Y eso es, y esa, para mí, esa es la raya, o sea, la suma, ¿cómo se dice? La raya para la suma. Entonces, nosotros vamos a seguir intentándolo, vamos a seguir intentándolo y viendo cómo los proyectos que podemos hacer y en las comisiones cómo logramos, ¿cierto?, dar vuelta o presentar indicaciones, lo vamos a seguir haciendo. Y eso lo vamos a seguir haciendo constantemente. Y vamos a ver cómo podemos forzar si no llegamos a una mixta, y que se entienda que el trabajo que estamos haciendo es parte de la labor parlamentaria. Si mandar una mixta, un proyecto, no es trabar la pelota, es querer mejorar el proyecto y llegar hasta la última instancia que tenemos. Y si ya no podemos llegar más allá, bueno, tendremos lamentablemente, o nos vamos a alegrar por haber logrado algo, o vamos, ¿cierto?, a sentirnos frustrados, como dices tú, que nos ha tocado, sobre todo esta última semana, porque igual hemos logrado cosas en algunos espacios. Por ejemplo, paridad de género, que tanto costó, la Bea estuvo ahí presente. Se logró con la presión de la ciudadanía, de las feministas. Sí. Se logró. No, y hubo algunos que dijeron, ya, y hubo diputados, yo estaba en la sala, diputados de mi distrito que no creían en paridad de género y votaron ese día simplemente por presión ciudadana, y lo voy a decir, por un cálculo político. Dijeron, es que ahora sí voy a estar bien con el sector feminista. Porque sabían que, ¿cachai?
pero nosotros las vamos a pelear todas. Yo, por lo menos, en las comisiones que estoy, yo sé que el resto de mis compañeros van a hacer lo mismo. Y bueno, y claro, nos frustramos, y lo otro que tenemos que hacer, y yo voy a aprovechar de ahí, pasar la buena noticia para el Partido Liberal de esta semana, nosotros logramos constituirnos en Los Lagos, en la Metropolitana y en Valparaíso. Y eso también habla de que tenemos que seguir tomándonos los espacios y tenemos que seguir creciendo. Y además logramos inscribirnos, claro, en una época que era compleja, de estallido social, con crisis sanitaria entre medio. Y Felicitaciones. nuestro desafío, yo acá, imagínate, yo voy a decir, a mí de repente la gente me critica y genera, hoy el diputado lo queremos ver más. Bueno, para que yo esté más, yo no voy a poder clonar, no voy a poder, pero sí podemos tener más militantes, o por ejemplo, tener concejales o tener alcaldes en comunas donde no podemos estar, y llevar nuestras ideas, las formas que tenemos de ver el territorio, el país, en esas comunas. Y eso vamos a poder hacerlo, y esa es la meta que tenemos que ponernos ahora. O sea, de nuevo, con la nueva constitución, lo mismo. ¿Quiénes van a ser nuestros constituyentes, cierto? Entonces, esa es la tarea que tenemos y nos alegra mucho, porque eso es lo que tenemos que hacer. O sea, si queremos, de nuevo, tener el toro por las astas hoy día en Chile, y con el hiperpresidencialismo que tenemos que ser gobierno. Epa. Alejandro, estamos casi terminando, llevamos más de una hora, pero hay dos cositas que me gustaría que pudiéramos abordar antes que cerremos el programa. Y con este anuncio es para que no te alargues tanto, básicamente, paso el aviso, digamos. No, pero y además para mandar un montón de saludos, porque llegaron muchas otras preguntas y no vamos a poder responderlas todas, pero sí voy a mencionar a todos los que estaban ahí muy pendientes. Una que quedó pendiente que no quiero que se nos pase, porque creo que ha despertado harto interés ciudadano, pero además tú conoces a la persona y ha generado algo en el Congreso, que es lo que pasa con el senador primero Rabindranath Quintero, que es el senador que además es por la zona, y claro, tiene toda una trayectoria en Puerto Montt, fue alcalde, ha sido un político de la zona, creo que fue intendente también, ¿o no? En algún momento fue intendente, y hoy es senador por la zona. Y lo que le pasó a él fue lo siguiente, él se contagia, o sea, él estuvo en La Moneda un día de la semana, porque fue a la Comisión de Salud del Senado a ver al presidente, y estuvo en La Moneda. Después lo contactan a él y a todos los senadores que fueron de la Comisión de Salud, porque en La Moneda había un foco de contagio, y le dijeron, mire, usted estuvo en contacto con una persona que tiene coronavirus, así que le recomendamos que se haga el examen. A todos esos senadores, todos los senadores hacen el examen, él también, y él tenía un vuelo a Puerto Montt. Y él viaja, toma el avión igual, pese a que se sabe, o la indicación es que si tú eres sospechoso y te toman un examen siendo sospechoso, tú no puedes hacer un viaje ni en bus, ni en avión, porque si estás contagiado podrías contagiar a otras personas, aunque después salga negativo, no deberías. Y resulta que toma el avión, llega a Puerto Montt efectivamente, y estando ya en Puerto Montt, a la llegada le avisan que es positivo. Él se ha defendido diciendo que nunca pensó, que no tiene síntomas, que se siente bien, en fin. Pero se ha despertado toda una discusión. ¿Por qué? Porque desde el gobierno le preguntan al ministro Mañalich, y el ministro Mañalich dice, mire, yo creo que no hay dolo en el caso del senador Rabindranath Quintero. Y el tema es que hay disposiciones sanitarias que dicen otra cosa respecto a la actitud que él toma. ¿Cómo te planteas tú? ¿Qué piensas de la respuesta que él dio y lo que ha pasado con él a propósito de este examen, ¿no? Sí, yo creo, para mí es súper sencillo. En el fondo, nosotros tenemos que partir dando el ejemplo. Las autoridades tenemos que partir dando el ejemplo. Y lamentablemente en esta situación, el senador no dio el ejemplo. ¿Por qué? Porque él además, si hizo el examen y existe una posibilidad de que pudiese no tener, de hecho tenía que declararlo. A mí, yo el otro día pedí un salvoconducto, alguien me pidió ayuda, un salvoconducto para una persona que se desplazaba igual que él de Santiago a Puerto Montt, y dentro de las preguntas aparecía si se había hecho este examen en las últimas horas. Por lo tanto, yo entiendo que si uno presenta eso y dice que está en una situación de espera de un resultado, lo más lógico es cuidarse y no exponer al resto. Yo, por ejemplo, la última vez que fui al Congreso, por lo mismo, me fui en auto. Yo viajé las 12 horas hacia Valparaíso y me volví las 12 horas a Puerto Montt, no solo por cuidarme a mí, sino que para cuidar a todo el resto de las personas que me rodean, mis colegas en el Congreso y mi familia en Puerto Montt. Y así yo he visto también en redes sociales que tanto se criticó desde el mundo político a esta persona que viajó de Santiago a Pucón a un matrimonio,
es lo mismo. Entonces digo, claro, hay que medir con la misma vara. Nosotros los parlamentarios, y ahí es donde se genera ruido, ¿por qué tenemos que tener un trato y otro no? En la región hay otra polémica instalada. El intendente tiene 77 años y no quiere hacer la cuarentena porque dice, no, yo soy una autoridad todoterreno, no voy a hacer la cuarentena. Entonces, de nuevo, ¿qué señal estamos dando? Yo entiendo su postura, pero, pucha, pero la obligación es, que está diciendo, que se está pidiendo es que se tiene que quedar en cuarentena. Veo también a muchas autoridades exponiéndose en cordones sanitarios, yendo a recintos hospitalarios, y en las tardes siguen reuniéndose con vecinos a entregarles en puerta a puerta ciertas cosas, o hacen anuncios de obra. Entonces me parece que, nada, yo creo que se equivocó, francamente se equivocó. Traté de ser lo más breve posible. Sí, muy bien, dedito para arriba. Y yo quería una última pregunta, Nacho, ¿puedo? Por favor. Que he hablado mucho hoy día. Ale, te quería preguntar si hay parlamentarios que conversan harto con los medios a nivel nacional y que son como parlamentarios que les gusta estar presentes, no sé, para los programas políticos que van los fines de semana, y tú siempre tratas de estar todos los fines de semana en tu territorio. Tú tienes mucha presencia en los medios regionales. ¿A ti te acomoda ser más un parlamentario regional que nacional? O sea, tú le haces el quite un poco a esto como de estar permanentemente, no sé, buscando esa otra pantalla, y te lo pregunto porque es muy, muy propio de la carrera parlamentaria el estar un poquito presente como en todos lados, ¿no? Y lo que te vemos es a ti muy cuidando tu territorio. Sí, a mí me interesa, como te digo, primero que todo, esto es la primera vez, en el fondo, que estoy que postulo un cargo y que estoy, ¿cierto?, de diputado en un cargo público, de esta como connotación. Por lo tanto, nosotros en el territorio tenemos harto que avanzar y que crecer. Y a pesar de la votación que nos permitió estar en el Congreso, sentimos que nuestro deber es estar de nuevo recorriendo la región, que además, como conversamos al principio de la conversa, es un territorio así, pero extenso. O sea, quiere ir a Quillón, te demora más de 5 horas en llegar hasta allá, si todo va bien en el camino. Y me interesa claramente tener este foco regional. Es el foco que hemos puesto con el equipo, y sabemos que tenemos que transitar, también para responder a la pregunta, también a poder llevar estas ideas que hoy día ustedes nos dan la posibilidad de expresarlas, también a los medios nacionales. Yo creo que eso es una tarea que nosotros tenemos para ser también autocríticos, pendientes, y no quitar una cosa a la otra, pero siempre desde el territorio. O sea, a mí me interesa mucho. Yo he estado estos 2 años, salvo ahora hasta la crisis sanitaria, yendo los lunes a Santiago, volviéndome los jueves, así, viajando para poder estar en los 2 lugares, porque tampoco quiero que me pase que hay algunos parlamentarios que después en los distritos no los vieron más. Claro. Y eso se transforma en una crítica que, por lo menos, yo no estoy dispuesto a que se me etiquete de esa forma. Ya, bien. Estamos como en la hora. ¿Tú, Nacho, quedaste con algo pendiente? No, buena conversa nomás, agradecerte, Alejandro, la voluntad de estar aquí en el programa con nosotros. Estamos viviendo un momento crítico del país, de una crisis sobre otra, y la verdad es que las posibilidades de temas son infinitos, porque nosotros además tenemos el vínculo ahí con el mundo de la cultura, pero hay tantos temas que uno podría enfrentar, constitucional, qué sé yo, lo que va a pasar, el Chile post pandemia, pero ya tendremos otra oportunidad para seguir conversando. Sí, Alejandro, mil gracias. Muchas gracias a toda la gente que nos escribió, que puso sus preguntas, sus comentarios, Magali, Samuel, José, Jessica, es que no los puedo mencionar a todos y a todas. Jordi también, José Fernando, Magali, Manuel Silvia Santibáñez, Valchiael, muchas gracias a Cintia, muchas gracias a todas y todos que están permanentemente escribiendo, discutiendo, poniendo sus temas, y Alejandro Bernales, muchas gracias además por la conversación, pasamos por muchos temas, así que dedito para arriba, muchas gracias. Saludos por allá a Puerto Montt y a toda la zona. Chao, un abrazo. Que estés muy bien, gracias por el espacio. Chao, Nacho, que te sientas bien. Nos vemos pronto. Que sigas sanito. Oye, ¿puedo crear un minuto? Sí, por favor. Pues, dele nomás. Ya. No, yo agradecerle el espacio, la conversa. Yo creo que igual quedan varios temas pendientes que habrá que profundizar en otra conversa. Me preocupa mucho, por ejemplo, en los fondos regionales, en los FNR,
que en muchas de las regiones, la gran mayoría, los fondos que están destinados a cultura, hablando de cultura, fueron destinados a otras cosas absolutamente nada que ver a ese ámbito, que ahí podríamos haber tenido más fondos para apoyar al sector. Lo mismo ocurrió con el deporte, y aprovecho de decir eso del Last Dance, del básquet y Last Dance. Esta es una región basquetbolera. Aquí las ligas de básquetbol se viven así como en la Bombonera. Y es una serie de Netflix de la historia de los Bulls de Michael Jordan. Está muy buena, está muy buena. Que algunos de los amigos lo comentan, todo es bien entretenida de ver. Y también muy preocupados por lo que pasa en el básquetbol en la región, porque la precariedad también en el sector deportivo es bastante también precaria, y lo están pasando muy mal, no solo los jugadores, técnicos, entrenadores, sino que gente que hace del básquetbol su vida y su profesión. Eso. Gracias, Ignacio, gracias, Bea. ¿Habló recién? Ya, Alejandro. Nada, solo antes de pedirme, que me están justo contando que va a hablar el presidente ahora a las 9, parece, en una cadena nacional, y va a anunciar planes económicos por 17.000 millones. Y representan cerca del 7% del PIB. Y con 7% del PIB, y son sociales y de salud y económicos. Estaría presentando Súper. el presidente recién Vio el fresquito programa y va saliendo. a hacer todo lo que criticamos, lo va a anunciar ahora. Lo estaba escuchando. Pero veremos cómo Bueno, van esos planes. Recibió el mensaje el presidente. Pucha, ojalá, ¿sabéis qué? Ojalá que sí, porque lo Por decía supuesto. Fernando ahí, y lo estaban diciendo varios, hay un tema profundo de lo que puede desatarse con la pandemia, y ojalá que no sean estos grandes anuncios que después se traducen en poquita plata, sino que efectivamente hay un traspaso grueso de lo que se está anunciando a las familias para que puedan empujar y salir adelante. Alejandro, besos, muchas gracias por esta conversa. Un abrazo grande. Chao, Saludos Nacho. del sur. Chao, chao. Estés bien. Besitos. Chao, chao.